Hola chicos, estamos nuevamente aquí en una clase de literatura, en esta ocasión para hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana. Recordemos que nosotros hemos hablado ya anteriormente de dos etapas dentro de esta literatura, como es el modernismo y el regionalismo, etapas que nos van a servir para comprender cómo es que se ha dado el proceso a lo largo de los años. Pues bien, nosotros vamos a tratar sobre este conjunto de escritores que especialmente se dedicaron a la narrativa para que puedan renovar temas, puedan renovar técnicas, puedan renovar también la forma de pensamiento que se tenía a nivel de Hispanoamérica. Conozcamos entonces un poco más sobre su contexto. Dentro del contexto vamos a hacer un recuento del cual ya vimos ya anteriormente a partir del regionalismo. Y esta es que se mueve una revolución mexicana, ya expresado anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, el shock económico, el crack económico de 1929, y a partir de la Segunda Guerra Mundial es que estos escritores se van a manifestar. ¿Sí? A partir de 1940, más o menos, es que van a aparecer ya otro tipo de narración, otro tipo de novelas, de cuentos que van a tratar de homogeneizar, van a tratar de tener un estilo en común que vamos a ver posteriormente. Lo que marcó sobre todo al apogeo de este proceso de la nueva narrativa fue la Revolución Cubana, ya que muchos de los escritores, no por así decirlo, caso Mario Vargas Llosa, por ejemplo, García Márquez, se van a relacionar mucho con la Revolución Cubana y van a apoyar a la Revolución Cubana. Y esto va a marcar mucho a estos escritores ya que va a ser parte de su vida política y posteriormente también van a tener pues críticas porque en algún momento apoyaron a esta Revolución Cubana y luego pues algunos también se alejaron de este pensamiento, ¿no? Parte de esa rebeldía es la que se va a presentar también en muchas de las novelas de este bloque que se llama la nueva narrativa hispanoamericana. Pues bien, conozcamos entonces el concepto. Se conoce así al proceso de modernización de la narrativa en Hispanoamérica, desde la etapa emergente pasando por la consolidación hasta el apogeo o boom que significó la internacionalización de la novela hispanoamericana. Como todo proceso ha tenido etapas y esas etapas evidentemente no han pues empezado con un apogeo, con lo más alto, no. Han tenido que iniciar con cuestiones incipientes donde más o menos ya aparecían algunos rasgos de lo que podría ser el futuro de esta narrativa. Ahora, en esta etapa emergente, más o menos de 1920 a 1930, nosotros tenemos a un personaje o a un escritor como Martín Adán que va a escribir La Casa de Cartón. Y en La Casa de Cartón, según el mismo Martín Adán lo dice, en realidad su obra no es una novela en sí, sino es un conjunto de estampas sobre, ¿no?, las descripciones que hace sobre Barranco. Entonces, ahí, por ejemplo, le agrega ciertos toques vanguardistas y también incluye dentro de esta especie de narrativa poemas. Entonces, más o menos vemos lo que hace Martín Adán y Martín Adán presenta o trata de presentar una nueva innovación dentro de esta narrativa. Sin embargo, no había un rumbo fijo porque los escritores todavía estaban en proceso de formación de algo nuevo. Recordemos que los regionalistas no tenían algo nuevo, puesto que tenían muchas características del realismo, ¿no? La objetividad, por ejemplo, la verosimilitud, las técnicas literarias que utilizaban, como el narrador omnisciente, la narración lineal, ¿no? En fin. Entonces, no había novedad. Y acá se buscaba justamente tener una novedad y él presenta de esa forma quizá algo de esa novedad. Por otro lado, nosotros tenemos la etapa de consolidación que se va a aparecer
hasta 1940 y va a estar más o menos hasta 1950. Ahí tenemos una figura destacada como es Juan Rulfo con Pedro Páramo. Y por supuesto un conjunto de cuentos reunidos en el libro Llano en Llamas. Pedro Páramo es una demostración de esta renovación de la cual estaba hablando. Es decir, en la forma de presentarnos no solamente la temática, sino también técnicas narrativas, como ya el monólogo interior, por ejemplo, la vida circular, ¿no? O el tiempo circular que se va a presentar en Pedro Páramo, ¿no? Y por otro lado también nosotros vamos a tener ahí ya atisbos de lo que sería o lo que llamarían posteriormente el realismo mágico. No solamente en él, sino también en Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, ¿no? Luego vamos a tener en esta etapa también de consolidación lo real maravilloso a través de Alejo Carpentier, y ahí hay diferencias que vamos a establecer. Por otro lado, la literatura fantástica y la literatura fantástica cosmopolita la vamos a observar también en Jorge Luis Borges y en Leopoldo Marechal. Esta literatura fantástica nos va a presentar justamente a seres sobrenaturales, a seres que son imposibles de existir en la realidad, ¿no? Y que Borges va a ser justamente uno de esos. Eh, por otro lado, también vamos a tener pues una literatura de corte existencial con influencia europea de Sartre, de Camus, ¿no? Y en este caso vamos a ver o vamos a observar la literatura en Ernesto Sábato y en Juan Carlos Onetti. Después tenemos la etapa del apogeo del boom, a partir de los 60 y hasta los 70. En este caso, bueno, una figura representativa tenemos a Gabriel García Márquez, pero no solamente García Márquez, sino también están Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, que son representativos de ese grupo, ¿no? Que va a consolidar o va, mejor dicho, va a llegar a lo más alto de la literatura. Y en Gabriel García Márquez nosotros tenemos una renovación a todo nivel, a nivel de la forma, a nivel del fondo, es decir, a nivel de cómo se escribe, utilizando técnicas novedosas y mezclando mucho de esas técnicas novedosas. Y también tenemos la renovación a nivel del tema. Es una amplia gama de temáticas a través de la obra, no solamente de la novelística de Gabriel García Márquez, sino también de la cuentística. No es el único, como dije. Tenemos a Mario Vargas Llosa, que también hace lo mismo, no utiliza esas técnicas novedosas que había llegado a Hispanoamérica y que justamente era influencia de los norteamericanos y también de los europeos. Vamos a concentrarnos entonces en una de esas etapas que es la que nos interesa para hablar de cierto tipo de literatura. Primero vamos a hablar sobre las características, y esta es la influencia europea y norteamericana. En ese sentido vamos a tener que autores como James Joyce, Faulkner, por ejemplo, van a influenciar mucho dentro de este grupo de escritores. Entonces, estos narradores europeos y estadounidenses, ¿no? Van a influenciar en el sentido de que van a dotar a esta literatura de técnicas como el monólogo interior, la perspectiva múltiple, es decir, hablar desde la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, o los saltos temporales del presente al pasado, del pasado al presente continuamente, ¿no? Que como se menciona estaban ya siendo experimentados justamente en Europa y Estados Unidos por James Joyce, Faulkner respectivamente. Eh, También, bueno, hay parte de esto, del pensamiento también dentro de la influencia de Franz Kafka, ¿no? Por otro lado también la forma de la concisión y brevedad que en ciertos relatos se ha dado de Ernest Hemingway, por ejemplo, en fin. Poner dos ejemplos, tanto en
Pedro Páramo como la muerte de Artemio Cruz, se utilizan narradores diversos y se relatan historias alternando el tiempo, el pasado con el presente. Sobre todo esto lo vamos a poder ver y con más afluencia en la muerte de Artemio Cruz. La muerte de Artemio Cruz narra una historia a partir justamente de lo que el mismo Artemio Cruz habla dentro de la novela, ¿no? Y vamos a tener cambios de perspectiva múltiple. Por ejemplo, vamos a tener los monólogos incesantes de Artemio Cruz dentro de su internado en el hospital, ¿no? Mientras está moribundo, ¿no? Él va eh, pensando cosas, va fluyendo el pensamiento dentro de él y llegan los otros personajes a visitarlos y estos también hablan, ¿no? Habla la primera persona, la segunda persona, incluso el mismo narrador habla también y se van mezclando los, las tres perspectivas, la de la primera, la segunda y la tercera persona. Entonces se van mezclando las narraciones de tal forma que nos van dando una visión total de lo que piensa, no solamente el personaje, sino también el personaje principal, que en este caso sería Artemio Cruz, sino también aquellos que le van a visitar y también lo que dice el narrador en plena escena, ¿no? Entonces es una novela que nos va a presentar esas cuestiones múltiples. Lo mismo sucede en Pedro Páramo con la travesía que va a recorrer Juan Preciado. Otra de las características, bueno, vamos a resaltar en este caso esta característica de la narración con perspectiva múltiple. En este caso, por ejemplo, dice, ¿no? Yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que se puede orinar voluntariamente. Está hablando la primera persona. Y acá tenemos el habla de la segunda persona. O dirigida hacia la segunda persona. Tú, ayer, hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena recordarlo. Solo quisieras recordarlo, recostado ahí, en la penumbra de tu recámara, lo que va a suceder. Ya está. Las marcas textuales justamente son los pronombres o los verbos que se presentan dentro de la narración. Igual acá. Él pasó en el automóvil rumbo a la oficina. Esa es la marca textual que tenemos para poder identificar la narración en tercera persona. La técnica narrativa, como ya les mencioné, es la perspectiva múltiple. Por otro lado, ustedes van a observar también en el libro, si lo leen, que están fechadas y esas fechas justamente nos hacen ver cómo es que hay un salto de un presente que se manifiesta, luego un pasado y va siguiendo a ir a un pasado y luego vuelve a un presente de cierta época, en fin, ¿no? Va haciendo esos saltos como se están fijando de 1941 a 1919, luego al 13, luego avanza hasta el 27, luego va avanzando hasta el 47 y luego vuelve al 15 y así, ¿no? Esa es la técnica llamada, en este caso, los saltos del tiempo, ¿no? Que se presenta en la muerte de Artemio Cruz. Por otro lado tenemos la experimentación lingüística, en este caso la presencia de muchos nuevas palabras, nuevas formas de expresiones, ¿no? Y hacen que de esta forma se pueda presentar también nuevas manifestaciones lingüísticas, donde las podemos ver, por ejemplo, en El Señor Presidente y en Rayuela de Julio Cortázar. En ambos, por ejemplo, en la cuestión de El Señor Presidente, se utiliza la gitanjáfora para introducir pues esta manifestación de una realidad caótica, ¿no? ¿Y qué es una gitanjáfora? Pues se le denomina así a los enunciados lingüísticos construidos por palabras o expresiones que en su mayor parte son inventadas o carecen de significado en sí mismo. En la música también tenemos igual, ¿no? Hay ciertos cantantes que dicen ciertas expresiones que no tienen ningún sentido,
Por el lado de Rayuela vamos a tener que Julio Cortázar llega a inventar una lengua artificial o conocida como glíglico, ¿no? Y en esta lengua, pues, lo que hace Cortázar es justamente experimentar un poco con nuevas formas de, como se menciona ahí, lengua. Entonces, va a tener que no solamente construir palabras, sino también expresiones propias en su novela. Y tenemos acá ejemplos, por ejemplo, lo que dice alumbre, alumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre, como zumbido de oídos persistía el rumbo de las campanadas de la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz, alumbre, lumbre de alumbre, luzbel de piedra alumbre sobre la pobredumbre. Entonces, esa es la forma de presentar justamente ciertos escenarios, ciertas situaciones o ciertas introducciones dentro de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Por otro lado, vamos a tener, por ejemplo, palabras como las que se manifiesta ahí en Rayuela, ¿no? Amalaba, el noema, ¿no? Agolpaba, clemiso, por ejemplo, hidromurias, ¿no? Ambonios, sus talos, en fin. Tenemos esa experimentación lingüística que Julio Cortázar seguramente la presentaba por una cuestión de una situación caótica dentro de la novela o de un fluir del pensamiento que era caótico y representativo justamente de este tipo de literatura. Aparte de la innovación también se da en la disposición de Rayuela. Conozcamos otras características que tienen que ver con los elementos oníricos, por ejemplo, y varios autores optan por presentar la realidad como parte de un mundo irreal, ¿no? Por ejemplo, en las ruinas circulares, o relacionado a los sueños, como tenemos también en los cuentos de Casa Tomada de Julio Cortázar. En este sentido, especialmente en las ruinas circulares, vamos a tener esos límites entre la real y un universo de fantasmas o pensamientos que se van mezclando poco a poco. Borges tiene de eso, Borges tiene ese juego de los espejos, ese juego de la realidad e irrealidad constantemente, ¿no? Juega con esos cambios muchas veces. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de los cuentos que, bueno, aparte de esto, conocido como El Otro, donde está el Borges, ¿no? Viejo y el Borges joven. Están conversando los dos. No se dan cuenta hasta cierto punto que los dos son la misma persona. Hasta que van contándose mutuamente cosas, ¿no? Inesperadamente, bueno, que surgen en la conversación. Y cada uno de ellos se va dando cuenta que uno es el otro y el otro es el uno. Y repentinamente, pues, llega a la conclusión que son el mismo, ¿no? Pero el narrador nos ha llevado, pues, a pensar que eran dos personas y al final nos damos cuenta de que es uno solo. Entonces, ese tipo de situaciones son los que vamos a tener en este tipo de narraciones. Lo que sucede también pues con Cortázar es que, por ejemplo, nos juega también con estas fantasías, ¿no? Constantemente. Veamos, la transculturación narrativa tiene que ver con el hecho de haber reinventado elementos tradicionales de la cultura americana, en este caso los mitos y las leyendas, y haberlas actualizado hasta estos entonces. Es decir, tomar esos mitos o leyendas de la antigüedad y darles nuevos toques, es decir, cambios a los personajes o cambios a las narraciones. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en libros como Leyendas de Guatemala o Eque Yambao de Alejo Carpentier, ¿no? En ambos se emplean técnicas narrativas a la vanguardia, como ya mencionamos ya, estos tiempos circulares, ¿no? El, también el hecho de utilizar la perspectiva múltiple, ¿no? En fin. Otra de las características es el uso de lo real maravilloso y el realismo mágico.
Entonces, acá nosotros vamos a tener, como había mencionado, pues estos autores como Miguel Ángel Asturias y Juan Rulfo, que van a utilizar el realismo mágico. Y el realismo mágico es un concepto venido justamente de Alemania, ¿no? Donde estaban pues tratando de querer innovar, ¿no? Es un concepto utilizado dentro de la literatura alemana y que a buena hora y también y de buena manera es que se trae acá, ¿no? Nace más o menos en 1925, ¿no? Y nace a partir de una expresión pictórica o de una corriente pictórica llamada post-expresionista y que justamente este post-expresionismo quería surgir en contra de los excesos del expresionismo. Recuerden que acá estaba pues Franz Kafka en el expresionismo. Entonces nace un grupo llamado el Grupo Objetividad que estaba influenciado mucho por el surrealismo, ¿no? Y estaba encabezado también por Franz Roh. Bueno, aparte de eso hay que decir que el realismo mágico viene a dar justamente una superación del realismo. ¿Cómo se presenta esto y diferenciarlo? Pues bien, dentro del realismo mágico nosotros tenemos una realidad que es, como dice ahí, maravillosa, perdón, mágica, ¿no? Mágica, en el sentido de que puedo presentar yo situaciones, objetos o seres que están fuera de la realidad, que son sobrenaturales, ¿ya? Pero que en el mundo de la narración, de la novela, son normales. Por ejemplo, tenemos a un Melquiades en Cien años de soledad que se aburre de estar muerto en el otro mundo y vuelve, ¿no? Porque era el único que había muerto. Entonces, como se sentía solo, volvió pues para que no esté aburrido. Y eso es algo que se cuenta dentro de la historia y es algo natural. O cuando Remedios la Bella asciende hacia el cielo y Úrsula se lo queda viendo y no dice nada y prácticamente lo ve como un evento normal. O cuando llega la sangre de su hijo, o sea, José Arcadio, hasta su casa y ella sigue el rastro, ¿no? Y se da cuenta que habían asesinado a su hijo. Y para ella eso es normal. Eso es parte de lo que se llama realismo mágico. Ahora, por otro lado, por ejemplo, vamos a tener lo real maravilloso, pero es al revés ya. Nosotros tenemos a las leyendas, a los mitos insertados dentro de ello, ¿no? Y a partir de esto que no es, no parte de la realidad, sino parte de la imaginación, ¿sí? Vamos a observar muchos eventos. Bien, tratemos un poco sobre esta etapa del boom, que nos interesa porque vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Como ustedes saben, es un escritor nacido en 1927 en Aracataca, Colombia, y que a lo largo de su vida tuvo mucha influencia, sobre todo de los abuelos, porque ellos le dieron esa materia prima para poder escribir, ¿no? Muchos de sus personajes están inspirados justamente en la vivencia que tienen los dos abuelos. Las características de su obra: tiene la variedad de técnicas narrativas, por ejemplo, decíamos en este caso el uso del monólogo interior, ¿no? Del tiempo circular, de la perspectiva múltiple que va a utilizar constantemente. Por otro lado, el uso del realismo mágico, ¿no? Donde la realidad, esta realidad fantasiosa, es una realidad verosímil, es una realidad que los personajes aceptan, ¿no? Como común. También hay un empleo de la intertextualidad narrativa, es decir, los personajes y ambientes aparecen en diferentes novelas o se aluden a ellos. En este sentido vamos a tener el ciclo de Macondo, que está compuesta por varias novelas o varios cuentos. Ahora, cuando se habla de intertextualidad quiere decir que hay, por ejemplo, si nosotros leemos Cien años de soledad, reconocemos a ciertos personajes. Esos personajes, esos mismos personajes los vamos a encontrar en otras novelas y otros cuentos mencionados ahí y que incluso viven en Macondo,
Por ejemplo, en La Mala Hora se da también en Macondo. eh, el coronel no tiene quien le escriba, también está en Macondo, es un ciudadano dentro del pueblo de Macondo, y así, ¿no? Vamos a tener personajes y también ambientes que van a estar en varias, unos mismos ambientes que van a estar en varias novelas, o también personajes que van a estar en varias novelas. Por otro lado, los temas pues son el mito, la leyenda, los amores desmesurados, el amor, la muerte, la soledad y lo intemporal dentro de las novelas o las historias en general de Gabriel García Márquez. También hay que decir que precisamente él aborda la problemática social americana, en este caso hablando sobre la explotación. Recuerden, por ejemplo, la huelga en la compañía bananera en 100 años de soledad, ¿no? La dictadura, o hace en este sentido una parodia de la dictadura del poder a través de El otoño del patriarca, por ejemplo, y también de la otra novela que le dedica justamente a Simón Bolívar, ¿no? En la que nos hace ver a un Simón Bolívar ya decadente, a un Simón Bolívar que está en los últimos años de su vida y que justamente representa esa decadencia o cómo es que puede caer las dictaduras a nivel de Hispanoamérica. Y en ese caso estamos hablando pues de el general en su laberinto. Hiperbolización o hiperbolización de los hechos, en este caso se refiere a la exageración, que vamos a tratar cuando hablemos de 100 años de soledad. Bien, acá hemos incluido obras que tienen que ver justamente con el ciclo de Macondo, es decir, de la intertextualidad de la cual hablábamos. Todas estas novelas van a aludir a personajes y también van a aludir a el ambiente de Macondo, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, eh, La hojarasca, el coronel no tiene quien la escriba, La mala hora y 100 años de soledad, ¿no? Donde vamos a observar que hay un coronel, ¿no? Y a lo largo de las cuatro obras también vamos a observar que eso existe, que siempre hay un coronel, que siempre hay un cura, ¿no? Que está dentro de las historias. Y lo otro es que también va a haber conflictos, ¿no? Es esta guerra civil que se va a dar no solamente en 100 años de soledad, sino también en La mala hora, por ejemplo, ¿no? Y en fin, todos ellos van a describir situaciones, ambientes y personajes muy comunes. Por el lado de los cuentos, igual, los funerales de Mamá Grande, en- aunque en los funerales de Mamá Grande hay una colección de 8 cuentos, estos 8 cuentos nos van a recordar a personajes, por ejemplo, como Aureliano Buendía, ¿no? Y José Arcadio. Y también las historias se van a relacionar con el escenario de Macondo. Por otro lado, también tenemos la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela de la desalmada. En resumen, también estos son dos personajes que van a aparecer dentro del Macondo, ¿no? Y trata de una obra de prostitución, en este caso de menores de edad, en la que va a ser explotada sexualmente va a ser la Cándida Heréndira por su abuela y como le dicen desalmada, ¿no? Le va a servir de empleada doméstica para justificar justamente el hecho de que ella se quede vivir en su casa, a tal extremo de que la llegue a explotar, ¿no? Y la historia se va complicando un poco más cuando sufren ese incendio, ¿no? Eh, y que justamente fue producida por la abuela. Y esto va a hacer de que exploten más todavía a la pobre Cándida Heréndira. Bien, hablando un poco sobre 100 años de soledad, tenemos que mencionar ciertas cuestiones, por ejemplo, el uso de la
hiperbolización. ¿Qué quiere decir esto? La exageración en ciertas situaciones. Nosotros veamos por ejemplo un escenario donde se presenta a Aureliano II como una persona que era muy comelona, que comía poder incesantemente, hasta que le aparece una rival llamada Camila Sagastume, conocida como la Elefanta. Y bueno, la exageración tiene que ver en este sentido con el duelo de comida que tiene estos dos y que se va a prolongar hasta por 24 horas, ¿no? Esto de comer por 24 horas incesantemente justamente es una exageración que se va presentando dentro de la novela. Y no es la única, porque vamos a tener que José Arcadio, el hijo, ¿no? También va a ser parte de este tipo de situaciones. Él había volvido ya después de haber seguido con los gitanos. No hacía absolutamente nada y había visto pues que en el bar ahí de Macondo se podía ganar un poco de dinero y se podía divertir y va al bar, ¿no? Apuesta. ¿Y cuál fue la apuesta que hizo con, en este caso, el dueño del bar? Apostó a que nadie podía mover pues la repisa del bar, ¿no? Que tenían ahí. Y dijo que él sí lo podía hacer, ¿no? Entonces, como él era un hombre tan descomunal, tan grande, agarró la repisa, ¿no? Y la puso afuera del bar. Y luego el narrador cuenta que se necesitaron 11 hombres para poder devolver esa misma repisa, ¿no? Que eh, José Arcadio había sacado solo, ¿no? Levantándola al hombre y llevándola afuera. Entonces ahí también tenemos una exageración. También con la lluvia que duró mucho tiempo, ¿no? Hay una exageración y ahí hay más cosas que se van a decir dentro de la novela. Por otro lado tenemos también el realismo mágico que se presenta a través de situaciones de los fantasmas que vuelven y no y atormentan de cierta manera o visitan a los vivos. Y en este contexto hay que decir que Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía pues eran una pareja de primos que se les había prohibido tener un hijo y por tanto Úrsula había decidido ponerse una especie de pantalón de castidad, ¿no? Una especie de seguro de castidad, de tal forma que cada vez que llegaba la noche ella se ponía esa prenda para que no pueda suceder nada con su esposo José Arcadio, porque les habían advertido que el día que tuviesen hijos le iban a nacer deformes, iban a ser una especie rara, ¿no? Entonces en ese sentido pues sucede que no había nada de relaciones entre ellos y eso justamente fue la comedia o el chisme a lo largo la- del pueblo. Entonces José Arcadio había tenido una pelea de gallos, ¿no? Con Prudencio Aguilar y le había ganado a Prudencio Aguilar. Y este, en venganza, le había dicho, ojalá que el gallo le haga el favor a tu mujer. Y José Arcadio le dijo, bien, ve a tu casa y prepárate que hoy día te voy a matar. Y José Arcadio fue a la casa, trajo una lanza, ¿no? Y sin esperar a que Prudencio Aguilar se pueda defender, ¿no? Le plantó la lanza en el cuello, matándola automáticamente. La familia pues lloró a Prudencio Aguilar y mientras ellos dos ese día pues consumaron, ¿no? La pasión que estaban retardando hace mucho tiempo. Y ese día José Arcadio le había dicho, ¿sabes qué, mujer? Hoy no te vas a poner eso, así que prepárate. Así te nazcan iguanas, te nazcan bichos extraños, hoy lo vamos a hacer y lo hicieron. Mientras que al otro lado estaban en el funeral o en este caso en el velorio de Prudencio Aguilar, José Arcadio, Buendía y Úrsula Iguarán habían consumado su amor toda la noche y habían amanecido justamente teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, posteriormente se cuenta ahí seguidamente es que Úrsula estaba viendo que Prudencio Aguilar había vuelto
Y José Arcadio le dice, no, pues estás alucinando, mujer, le dice, no, ¿cómo es posible? Yo mismo voy a salir, ¿no? Y salió armado con la lanza y ahí estaba justamente el muerto, como va a aparecer posteriormente también curándose la herida, ¿no? Y José Arcadio le dice, vete al carajo, ¿no? Cuantas veces regreses volveré a matarte. Y Prudencia Aguilar no se va, no se va, pues, ¿no? Y José Arcadio de nuevo quiso lanzarle la lanza. Y no podía dormir porque él constantemente volvía. Y la mujer decía, pues debe estar solo, no debe sufrir mucho en la soledad. De tanto que venía, José Arcadio le dice, está bien, tú ganas, me voy a ir. Recordemos que acá estaba en Riohacha todavía. Me voy a ir y no voy a regresar nunca más de acá. No te preocupes, le dice José Arcadio al alma de Prudencia Aguilar y se van de Riohacha con algunos vecinos, con sus cosas, todo, y van a fundar posteriormente Macondo, ¿no? Ese es el contexto entonces de la historia. Justamente acá, cuando aparece el alma, ¿no? El fantasma de Prudencia Goulart, es que se da el realismo mágico y como se observa, el personaje lo ve como algo real, natural, ¿no? Bien. Por otro lado tenemos también en los saltos temporales o la ruptura del tiempo, porque tenemos que cuando se inicia la obra, estamos muchos años después, dice, ¿no? Tenemos ahí a un Aureliano Buendía que está parado en un tiempo determinado. Y luego va a volver hacia el pasado a recordar, ¿no? Y dentro de esos recuerdos nos vamos a quedar nosotros y vamos a recorrer todo esa historia pasada de Macondo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Está en un presente y luego va a volver. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañababa construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y ahí está volviendo a un pasado, ¿no? Ya recordarnos justamente cómo era Macondo. Esa es la ruptura del tiempo y se va a ir dando continuamente hasta observar que va a ser cíclico todo esto. Por otro lado también tenemos las referencias bíblicas, por ejemplo, cuando se da la creación de Macondo se hace una referencia a la Génesis, cuando se da el incesto entre José Arcadio y Úrsula Iguarán, vamos a tener el pecado original. Cuando ellos se van, ¿no? de Río Bacha, tendremos pues el éxodo, la elevación de Remedios la Bella, va a recordar la asunción de la Virgen María, la lluvia de Macondo que va a durar 4 años, 11 meses y 2 días, también el diluvio universal, la plaga de los insomnios, la plaga de las guerras civiles y la plaga de la amnesia, recordará las plagas de Egipto, y por último la destrucción de Macondo, donde Aureliano Babilonia va a ser partícipe de esa situación, nos recordará al Apocalipsis. Y bueno, tenemos acá el árbol genealógico, cómo es que se dan las relaciones entre todos los personajes, partiendo de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que van a tener en este caso 3 hijos, ¿no? El mayor va a ser José Arcadio, luego viene Aureliano Buendía y también Amaranta, y estos van a tener relaciones múltiples, ¿no? Sobre todo los varones, que se van a relacionar y van a empezar a tener pues descendencia, y esa descendencia se va a mezclar mutuamente hasta que vamos a llegar hasta el último de los aurelianos, que sin darse cuenta no va a procrear un hijo con la que vendría a ser su tía, ¿no? Amaranta Úrsula, que con un arranque pues de, de frenesí, ¿no? De soledad también, porque Gastón lo había dejado, es que se va a relacionar con Aureliano Buendía y van a dar justamente paso al Aureliano que muchas generaciones habrían tratado de evitar, ¿no? Y que se va a dar en esta ocasión y va a suponer la destrucción de no solamente Macondo, sino también el fin de la familia, ¿no? Bien.
Recuerdo que esto es un recuento nada más que en la clase vamos a precisar ciertas situaciones que tenemos que recordar y que son importantes dentro de la novela. Entonces será hasta una próxima clase.